Buenas tardes, de nuevo nuestra cita del jueves activo y esta tarde vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de hablar de un tema tan importante, ¿verdad?, como la educación especial, ¿no? Bueno, pues desde la educación especial también vamos a hablar y profundizar cómo la terapia floral, ¿no?, puede ser un coadyuvante, en este tema, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la educación especial centrándonos un poco en el trabajo realizado. Vosotros sabéis que Gelflor, bueno, pues eh, no solamente capacitación, sino también el objetivo nuestro, nuestro y vuestro, ¿no?, estamos todos dentro, ¿no?, es tener realmente resultados que evidencien la eficacia de la terapia, ¿no? Realmente, por ejemplo, aquí en Nicaragua desde que se inició o que inicié el proyecto de difusión de la terapia floral en Nicaragua, pues realmente ha habido una oportunidad, muy buenas oportunidades de realmente de llevar a cabo este propósito, ¿no? Porque ha habido instituciones y hay instituciones que han abierto sus puertas y realmente con una colaboración, una cooperación muy importante. Y no solamente eso, también aprovecho para dar gracias porque realmente este proyecto de capacitación, de investigación no se podría llevar a cabo si no contáramos con un equipo de voluntarios totalmente comprometidos con amor a la terapia y amor por la persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy tengo la suerte de compartir estos momentos con Adilia García, que ella es psicóloga, ¿eh? Psicóloga con muchos años de experiencia, porque además Adilia pues siempre ha trabajado en todo el tema de la educación especial, ¿no? Y luego, por ejemplo, también es experta en el lenguaje de señas, no solamente o sea, aplicándolo en consulta, ¿no?, sino también como docente, ¿no? Y luego en la escuela, en el colegio Melania Morales de Educación Especial, ella coordina toda el área de psicología y trabajo social, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí. Así. Bueno, pues os iba a decir entonces sí, mira, aquí pues vamos a empezar. Sí, 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 pasamos. ¿Eh? Sí, claro. Un momento, la siguiente. Así, la siguiente. No, esa no, la siguiente. La anterior. Donde estamos la fotografía, no, esa no. Esa fotografía. Esa. Bueno, pues os presento como ya he presentado, ahora ya en foto, ahora la vaya a conocer. Y entonces vamos a hablar de cómo la terapia floral efectivamente, en función de los resultados, porque esta charla tanto Adilia como yo vamos a hablar en función de los resultados conseguidos, ¿no? Es cierto que nosotros, por ejemplo, ya en el trabajo que se ha hecho en el Melania Morales hemos tenido la suerte de poder capacitar la información recogida, ¿no? Y entonces tanto ella como yo hemos desarrollado este trabajo sobre los resultados obtenidos, ¿no? Sí, entonces yo voy aquí, el proyecto con el Melania Morales se inició en el 2000, entre 2010 y 2011, ¿no? En aquel momento, a raíz de terapia floral que se impartían en el hogar Zacarías Guerra,
una de las psicóloga y trabajadora social del Melania Morales participaron en uno de los talleres, ¿no? Y entonces, bueno, pues me comentaron la importancia de, o sea, la posibilidad de introducir esta terapia dentro del Melania Morales, ¿no? Y bueno, pues entonces yo concerté, coordiné una cita con doña Angélica Ruiz, que además ella es miembro, ella es parte también de nuestra red, ¿no? Y agradezco abrir la puerta porque tuvimos la reunión y efectivamente desde esa reunión se inició el proyecto, ¿no? Es un orgullo, por ejemplo, pues deciros, o sea, este proyecto con el Melania Morales lleva 13, 14 años, ¿no? 13, 14 años, cada 3 semanas, tres semanas ir pues, impartir la atención, ¿no? Brindar nuestra atención, ¿no? Luego, por ejemplo, igual que se han hecho con otros proyectos, hemos visto la importancia también, no solamente de introducir la terapia floral, sino también otras terapias complementarias que nos ayuden efectivamente a proporcionar o brindar al paciente, al pacientito y también a la familia, porque nosotros en todos los programas en toda la atención lo que intentamos es una atención integral de la persona, no solamente a lo mejor el trastorno físico que esté sufriendo, sino también le intentamos dar atención a todos los cuerpos de los que estamos formados, ¿no? Y entonces, bueno, además de terapia floral, contamos con Reiki y con fitoterapia. Aquí hemos puesto algunas fotografías para que vosotros veáis pues, un poco cómo se desarrolla, ¿no? Bueno, pues os voy a dejar con Adilia. Gracias, Trina, por esa introducción. La verdad que es un placer estar pues en este espacio que se nos ha permitido para hablar un poquito de lo que es la experiencia con relación a lo que es la terapia floral. Ha sido muy buena y actualmente tenemos muy buena aceptación. Pero remembrando un poquito, ¿verdad? Algunas anécdotas, recuerdo que en un principio la terapia floral no era muy aceptada, como todo inicio, ¿verdad? La gente siempre está como renuente, no hace esa pase para probar o experimentar algo nuevo. Entonces, recuerdo que siempre había maestras que decían, o padres de familia que decían, ¿qué son esas agüitas mágicas, agüitas chacha? Entonces, ellas le daban cualquier nombre y pues ahora lo hacemos chiste, ¿verdad? Pero realmente fue duro porque a un principio no había esa aceptación porque la gente siempre buscaba como una respuesta ante esa necesidad porque dicen, ¿nos va a curar algo? No es para curar nada, sencillamente se le explicaba de que la terapia floral hace ese efecto en los niños, en padres de familia, en los mismos docentes y en el área administrativa del centro, esa parte de reconocer sus emociones y saber por qué tienen ese tipo de conducta. En el caso en el autismo, por ejemplo, niños con autismo que cuando ellos tienen sus emociones bien alteradas y están en su crisis, hay dificultad. Entonces, ¿qué ha hecho la terapia floral en ese aspecto? Ha ido mejorando. Entonces, muchos niños que antes eran muy inquietos o estaban muy molestos, muy enojados y querían agredirse o agredir a otros niños, ahora hacen esto, o niños muy activos, que en un momento determinado ellos hacen pausa y se quedan quietos, o sea, hay permanencia y esos son como esos pequeños logros que vamos viendo. Pero bien, ¿verdad? Eso fue como un adelanto realmente en cuanto a esto. Queríamos hacer, ¿verdad? No sé si están compartiendo esa imagen, ¿verdad? Que tenemos ahorita y ver cómo la gente habla o cómo se dirige a las personas que tienen una discapacidad, aunque ahora se dice deficiencia, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco también el término discapacidad. Entonces, uno nunca haya cómo decirle. Y hay muchos errores de cómo nosotros nos dirigimos, o sea, cómo las personas se dirigen hacia a las personas que tienen una deficiencia, sea visual, sea auditiva, una deficiencia intelectual o una deficiencia auditiva, ¿verdad? O que están dentro del espectro autismo, o sea, no hallamos cómo decirle y a veces les ponemos sobrenombre y no es correcto, porque ellos tienen también sus derechos, ¿verdad? Y merecen respeto porque son seres humanos. Al final, con una dificultad o con una deficiencia, pero son seres humanos. Yo hablo con los padres y les digo, su hijo
es su hijo, con una dificultad o con una deficiencia, pero es su hijo. Hay que tratar a los niños de igual manera, o sea, hay que corregir, hay que hablar con ellos de una manera, aunque se cree que ellos no nos escuchan, sí nos están escuchando. Y hay siempre un pequeño aprendizaje, ¿verdad? Pero lo hay. Entonces, estamos, ¿verdad?, compartiendo esas imágenes donde viene y dice, ¿cómo querés que te trate? Le dice, o sea, ¿cómo te voy a llamar discapacitado? Ese es como un pequeño chiste, ¿verdad? Pero dice el señor en silla de ruedas, oye, llámame, yo me llamo Alberto, creo que dice, o sea, yo me llamo Alberto. Entonces, realmente cada persona con una discapacidad tiene su propio nombre, no hay por qué decirle discapacitado, en silla de ruedas, viejito, qué sé yo, autista, intelectual, ciego, sordo, no. Cada ser humano tiene su propio nombre, entonces merecen el respeto para llamarlos por su propio nombre. Así que ese es uno de los principios fundamentales, ¿verdad? En cuanto cuando hablamos de una deficiencia o una discapacidad, cada persona tiene un nombre y por consiguiente merece su respeto, con algo o sin algo, pero al final somos seres humanos. Bueno, pues dame la siguiente, por favor. Vamos a ver. Bien, entonces si vemos también esta otra imagen que habla de comunicación y lenguaje incluyente, realmente ser diferente no es el problema. Realmente ser diferente es parte del reto, parte de la aceptación, porque si nosotros vemos nuestro cuerpo, inclusive nuestros dedos de las manos no son iguales, pero ¿qué pasa? Sin un dedo, ¿cómo nos miraríamos? Yo sufriría, ¿verdad? Entonces creo que la diferencia no es el problema, la diferencia está en cómo nos comunicamos, cómo expresamos nuestras necesidades, cómo nos aceptamos y cómo está esa parte del respeto. Entonces, eso es lo importante. No es que sea diferente, entonces me vas a excluir, no. Hay que aprender a no discriminar, porque eso es un respeto que todo ser humano merece. Entonces, más los chicos o chicas que tienen una deficiencia, o sea, hay que respetarlos y amarlos por iguales. No hay ningún tipo de problema. Bien, en cuanto, hablando un poco de lo que es la deficiencia física, miren en esa lámina, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, muchas personas como le dicen cojo, paralítico, lisiado, enfermito, incapacitado, o sea, tienen un sinnúmero de nombres que no es lo correcto. ¿Cuál es la persona? O sea, ¿cuál es lo correcto? Es decir, una persona con deficiencia física, así como sencillo, pero ¿por qué decirle tantas cosas? No, hay que irnos educando, hay que ir aprendiendo a usar los términos correctos. Hablando un poco también, ¿verdad? Lo que es la parte de la deficiencia intelectual, vemos que también no hay necesidad de decirle, por ejemplo, tonto, por decirle mongolito, por decirle otro tipo de nombres. No es lo correcto. Es una persona con una deficiencia intelectual. Entonces no podemos estarle dando nombres cuando estamos en esta área de educación especial. Hay muchas equivocaciones y por consiguiente nosotros dañamos a veces, etiquetamos, dañamos, ponemos sobrenombre a las personas que tienen una deficiencia X o Y, ¿verdad? Y hacemos daño. Entonces es necesario que como sociedad nosotros nos eduquemos también y eduquemos al resto de la gente. ¿Saben cómo se siente un padre de familia cuando nace un hijo con una deficiencia? No es fácil. Ustedes saben de que hay un proceso de duelo, un proceso de luto y después un proceso de adaptación, o sea, de aceptación. ¿Cómo acepto a este niño? Uno espera, cuando uno abre un regalo, dice, veo la cajita, veo la envoltura, dice, ay, qué bonito, espera lo mejor. Y si vos lo abrís y mira algo que no es lo que vos esperabas, ¿cómo te sentís? Así son los embarazos. Uno está embarazado, añora a su hijo, lo espera con todo el amor y cuando nace y nace con una deficiencia que al final no es tan visible, ¿verdad? Por ejemplo, si es sordo, no te das cuenta y nomás. Si es ciego, posiblemente sí te vas a dar cuenta. Porque, o si no tuvo problemas, ¿verdad? Físicamente en sus ojos, vos no te vas a dar cuenta hasta que ya es el proceso de crecimiento. Los sordos no se detectan al inicio y la deficiencia intelectual tampoco. El autismo en su desarrollo viene viendo uno sus características. Entonces, cuando empiezan los niños a ver la diferencia, uno dice, ¿qué pasó aquí? Oye, hey, mi hijo perfecto, mi hijo añorado. Y entonces comienza la decepción, la desilusión, la tristeza y dice, ¿qué pasó aquí? Imagínense que hace poco llegó una mamá con una niña de 10 años a buscar matrícula y dice el papá, o sea, los dos padres como que están hablando de cualquier cosa, me dicen, y no sabíamos que la niña tenía una deficiencia. Y me quedo,
10 años y no sabían. No, es que lo mirábamos normal y yo me quedé, wow, dije yo, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que como padres de familia no te des cuenta que dentro del desarrollo de tu hijo o hija hay algo que no es normal? No somos expertos, yo sé que no todos los padres son expertos, pero desde el momento que un niño empezás a darle orientaciones y no las acata, o miras a un niño muy inquieto, ya ha pasado 7 años y dice, ¿qué pasó aquí? No me obedece. Un niño que por más que trates de que aprenda a leer, a escribir, y miras que no pasa de ahí, de lo mismo y de lo mismo, pasó a un segundo grado y no sabe nada, llegó a un tercer grado y no sabe nada, entonces, ¿cómo no te vas a dar cuenta que hay un problema de aprendizaje? Entonces, esas son las cosas que como padres de familia uno no se las espera. Y algo importante que está pasando también en la sociedad actualmente, porque muchos niños con deficiencia no están siendo asistidos por sus padres, porque los padres están trabajando. Entonces, esa parte del desarrollo no se dan cuenta. Llega, como les digo, o sea, el sordo, ¿cuándo se dan cuenta que el niño tiene una deficiencia auditiva? Como a los 6, 8 meses llegan al año y los niños no hablan y ellos creen que es normal. Entonces, sorpresa, con una deficiencia auditiva. El niño visual, como les digo, si no tiene, por ejemplo, con sus ojitos que nacen cerrados o tiene alguna alteración que sea visible, tampoco te das cuenta hasta que el niño va desarrollándose, va caminando y uno dice, choca con las paredes, con las mesas. Entonces, todo ese tipo de problemas no se descubre ahí nomás, porque los padres no están pendientes de los hijos y esa es una de nuestras tristes realidades. Hay padres que no están a la par del crecimiento de sus hijos, pero también es bueno recalcar a aquellos padres que desde que se dan cuenta que sus hijos tienen algún tipo de afectación, ahí sí, ahí sí están pendientes y están luchando. Padres que siempre están buscando alternativas, padres que siempre están ahí a la par de sus hijos y cuando dicen terapia floral, oye, no podemos fallar porque la terapia floral nos ayuda. Cuando hablan del Reiki, wow, Reiki, eso le ayuda porque cuando los niños están muy ansiosos y en crisis, ya cuando le hacen el Reiki, las especialistas, ¿verdad? Que gracias por ese voluntariado del Reiki que me encanta mucho, ellas los niños bajan esos niveles y también los padres no se imaginan esa descarga que ellos sienten cuando están experimentando todo este proceso. Entonces, es importante, ¿verdad? Que también le demos ese mérito a esos padres. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Ya entrando en materia, ¿verdad, Trina? Con lo que es la referencia, bueno, a la deficiencia intelectual dijimos de que no hay que ponerles apelativos y no hay que hablarles de diferentes sobrenombres. Persona con deficiencia, con una deficiencia intelectual, antes conocida como discapacidad intelectual. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona tiene esa deficiencia? Primeramente en el aprendizaje. Un niño que tiene problemas de memoria, un niño que tiene problemas de lenguaje, un niño que no estructura una oración correcta o que se le dijo algo y que al momento ya se le olvidó. Entonces vos te das cuenta que hay una dificultad y por consiguiente hay que tratarlo de otra manera. Pero pasa que el niño crece 6, 7, 8 años y un tiempo que se pierde porque no hay un aprendizaje, no va un padre a la par y entonces el niño se pierde en todo esto. ¿Cómo podemos trabajar con un niño con deficiencia intelectual? Bueno, quiero decirles que como padres de familia o como familiares de alguien que tiene una deficiencia, se tiene que trabajar duro. Se tiene que trabajar duro para que un niño con deficiencia intelectual aprenda. Y algo que de manera global quiero decirlo, las familias o las personas, los niños con deficiencia aprenden. En general, sí aprenden. Aprenden de una u otra manera. Tal vez no van a ser grandes ingenieros, no van a ser grandes doctores, no van a ser personas así con una profesión grande, pero sí pueden aprender. Pueden aprender a valerse por ellos mismos, pueden aprender a comer, pueden aprender a amarrarse un zapato, a bañarse, a cocinar. Pueden aprender que cuando vos estás enfermo o enfermo, pueden auxiliarte. Entonces, sí hay un tipo de aprendizaje. Hablando un poquito de lo que es la deficiencia visual, creo que estaba en la parte de arriba, ¿verdad? Porque yo me salté un poquito, pero hablando un poco de lo que es la deficiencia visual, sí, la deficiencia visual, así. La otra. Ajá. La deficiencia visual. Entonces, vemos que, ¿cómo es el caso de los niños que tienen una deficiencia visual?
En el caso de los niños que tienen deficiencia visual, también ellos tienen sus propias dificultades y una de ellas es su conducta. Muchos de ellos tienen muy buen aprendizaje porque ellos si no tienen asociado deficiencia intelectual, ellos tienen gran aprendizaje. Por decirlo de esa manera, ellos tienen sus propios problemas de conducta, muchos tienen asociados con la hiperactividad, muchos algunas veces tienen trastornos de conducta, algunas veces mienten, son inquietos, son agresivos, se frustran con una gran facilidad, pero se puede trabajar con ellos, llegan a tener un gran aprendizaje. En el caso de los niños con deficiencia auditiva, algo que tenemos que aprender que ya no son sordomudos, o sea, es un término que mucha gente en la actualidad dice sorditos mudos, los muditos, ellos son el sordo, la sorda. No, hay que aprender a decirles que ellos son personas con deficiencia auditiva, es decir, que hay grado, hay hipoacúsico, hay un nivel leve, ¿verdad? Hay de moderado a severo, es decir, jóvenes o niños que escuchan cierto tipo de ruidos, pero otros que realmente son sordos profundos, de hecho no escuchan, ¿verdad? Entonces tenemos también ese tipo de situación con ellos. ¿Cómo es el aprendizaje con ellos? El aprendizaje con ellos es más visual y ellos también tienen y pueden adquirir buen conocimiento si no tienen asociado algo. La mayoría de las personas que tienen una deficiencia, por lo general tienen una deficiencia pura, pero hay otros niños o niñas que tienen asociado discapacidad como tal. Bueno, ya no discapacidad, hablamos de deficiencia. Por ejemplo, un sordo puede tener deficiencia intelectual. Un sordo puede tener deficiencia también visual, o sea, puede ser débil en la vista. Un sordo puede, o sea, una persona con deficiencia auditiva puede llegar a tener otro tipo de trastorno, puede ser hiperactivo también. Entonces, todos esos elementos afectan grandemente lo que es el aprendizaje. Y eso es algo que a la hora del aprendizaje hay repercusión en todas las áreas. Por ejemplo, los muchachos que llegan a la universidad, como le digo, en este caso son los niños que tienen deficiencia auditiva y los que tienen discapacidad visual. Son los que más llegan a estar en secundaria y después de secundaria a la universidad. Hemos visto grandes personajes, ¿verdad? Hemos visto periodistas, he visto, por ejemplo, trabajando como ingenieros a muchas personas con deficiencia auditiva. Y qué bueno por ellos, pero detrás de ellos, vuelvo y repito, papá, mamá o un familiar, por lo general una tutora que está siempre a la par de ellos. La verdad que sí. Hay otro tipo de deficiencia también que casi no es mencionada, pero sí está afectando grandemente lo que es la sociedad y es la deficiencia mental o deficiencia mental psicosocial, ¿verdad? De esas personas que tienen un tipo de trastorno y alteraciones en lo que es la parte de la realidad. Personas que tienen alucinaciones, personas que escuchan voces, personas que a veces atentan contra otras personas y contra ellos mismos. Algo que pasa en la escuela especial, llegan buscando bastante matrícula, personas o niños, ¿verdad? Que tienen, desde ya tienen su diagnóstico y dicen deficiencia mental o un trastorno mental como es conocido anteriormente. Pero yo hago la pregunta, ¿ustedes creen que realmente un niño con un trastorno mental tiene que estar en una escuela especial? Y la respuesta es no, porque un niño con una deficiencia mental perfectamente puede estar en una escuela regular, pero ¿cómo? Con tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que es el aprendizaje de ellos? Es más asertivo porque cuando están tomando su medicación, ellos están más controlados. Entonces, ellos pueden aprender normal. Y ese es uno de los errores que hay en las escuelas, o sea, en todo lo que es el proceso de educación. Creen que estos chicos o chicas con deficiencia mental tienen que estar en una escuela especial y no es así. En la escuela especial abarcamos todas las áreas, por ejemplo, deficiencia intelectual, deficiencia auditiva, deficiencia visual. Tenemos dentro de los niños y niñas que están dentro del espectro autismo, niños que tienen parálisis cerebral, niños que están en silla de ruedas, o sea, que tienen una deficiencia física, pero tienen una deficiencia física asociado a una discapacidad intelectual muchas veces. Entonces, eso lo hace que ellos pertenezcan a esa área. ¿Y qué pasa con todos estos niños? Vuelvo y repito, ellos tienen sus grandes ventajas de aprendizaje, algunos, otros no, pero la mayoría de estos chicos y chicas que están siempre con sus padres y madres que están detrás, llegan a tener grandes avances.
En cuanto a la terapia floral, las gotas que más hemos estado usando ahí con estos niños por sus conductas siempre ha sido lo que es el impacting en la verbena, porque estamos hablando de niños bastante hiperactivos. El aseo es uno de mis elementos favoritos, aseo, rescate, porque son los que nos sacan de todos esos apuros. Cuando hemos tenido niños en crisis, realmente eso es lo que ha funcionado grandemente. Muchas veces nuestros padres sí son los que usan más lo que es el olivo y el hojalazo para que tengan esa paz física y mental, pero realmente hemos tenido mucha efectividad y eso es algo que agradecemos a Flor, ¿verdad? Porque hemos visto ese avance. Yo sé que hablé un poco tal vez desordenado en cuanto a que está verdad, estábamos viendo las imágenes, pero quiero decirles de que cada una de las deficiencias también merecen respeto. Creo que eso es algo importante porque ellos tienen derecho a ser tratados como personas normales. ¿Qué es la diferencia? Que ellos necesitan un poquito más extra de amor. Creo que amor, paciencia, esa buena disposición que tenemos como seres humanos, la empatía, porque ¿quién entiende a un niño con autismo cuando está con calor? ¿Quién entiende a un niño con autismo cuando hay ruido? ¿Quién me entiende? O un niño sordo que está frustrado, o sea, un niño con deficiencia auditiva que está frustrado y no haya cómo expresar y se lo tiene aquí atorado y como no puede hablar, no lo expresa y tal vez nadie le entiende su lenguaje de señas. O un niño visual, o vea, con problemas visuales, ¿cómo expresa algo? ¿Cómo aprecia algo que no puede ver? Entonces, hay que entenderlo. No es fácil, no es fácil, pero debemos de tratar de estar en ese proceso. Como sociedad, nosotros tenemos también la gran responsabilidad de educarnos primeramente y después de eso educar a la gente, porque ya basta de estarlos etiquetando, ya basta de estarles diciendo cosas que no se lo merecen. Recuerdo una mamá de familia, de hecho, ayer estaba expresando su idea. Ella, estábamos en un congreso en escuela ayer y yo les hablaba de un ejemplo que no hace mucho, ¿verdad? Bueno, como no, ya hace rato, hace como 6 años atrás, llegó a la escuela una señora que llegó bien atacada, bien afectada realmente. Ella dice que en la escuela otra mamá le dijo, señora, le dice, ¿usted conoce quién es la niña loca? Y, señora, la niña loca, en el aula. Y donde se la señala, era su hija, o sea, y su hija, y para ella fue como que, pum, se quebraron un montón de cristales, fue muy doloroso, pero no es que era la niña loca, era la niña que tiene autismo, pero no estaba diagnosticada, porque la mamá no se daba cuenta que la niña era diferente, o sí la miraba algunas cosas diferentes, pero no tenía idea de que realmente estaba dentro del espectro. Entonces pasó el proceso de evaluación y yo desde que la vi le digo, mire, por la experiencia que tengo, le digo yo, y al peso de la lengua, porque así se lo dije, recuerdo esa vez esa frase, esta niña tiene autismo, pero lo importante aquí es que lo lleve, ¿verdad?, donde los especialistas para que le den el diagnóstico, le evalúen y le den el diagnóstico y efectivamente, ahorita esa niña tiene 14 o 15 años, los 15 añitos tiene, y es una princesa, le digo yo, una señorita muy linda. Y la mamá, pues, ¿y ahora qué hago? Ya, ahora estoy el diagnóstico, ¿qué hago? Y en el Melania se quedó ella un año, fue todo un año, para que después pasara realmente a una escuela regular. Y la mamá peleando con ella, o sea, a la par de ella, y ahora, como les digo, ya está en una secundaria. Entonces, con un gran logro. Esa mamá, ayer estábamos en ese congreso y se puso a llorar, dijo, mi hijo también, y su hijo está dentro del espectro, pero es bien leve, o sea, lo que a él le afectan grandemente son sus emociones. Entonces, ¿pero qué pasaba en las escuelas regulares? Que no hay aceptación, no hay respeto. Cuando te ven que actúas diferente, ahí está el dedo señalándote siempre, sos el diferente, sos el raro, sos el loco, sos el aquí, sos el allá, y entonces comienzan las etiquetas y afectamos realmente el proceso. No avanzamos porque hay frustración, porque no hay ese avance realmente con los niños. Entonces, pues creo que es importante que tengamos toda esta parte. Todos los niños y niñas con una deficiencia, vuelvo a la palabra respeto, merecen el respeto necesario para poder avanzar. Bueno, ya, ahí yo sé que han estado con algunas situaciones, ¿verdad? Viendo algunos nombres y términos incorrectos en cuanto a lo que son las diferentes deficiencias, pero también recuerden, hay que compartir esta parte, no todo, o sea,
todos merecemos el respeto y no hay que estar etiquetando. Dejemos de llamar a la gente que es diferente con sobrenombre. El cojo, el mudo, el ciego, el paralítico, el loco. O sea, no, aprendamos a decir las cosas con términos correctos para que ellos puedan avanzar. Tienen derecho al estudio. Y es ahí donde, vuelvo y repito, ¿verdad? Nosotros como sociedad ponemos ese granito de arena, porque en las escuelas se educa. En la escuela la maestra tiene sus diferentes alternativas para enseñar. Por ejemplo, deficiencia auditiva, el lenguaje de señas, la parte visual, la escritura, o sea, esa parte de insistencia con los niños para que ellos avancen. En el autismo tienen sus pictogramas, manejan sus propias estructuras y algo que está funcionando grandemente es la modificación de conducta a través de fichas, o sea, la economía de fichas está haciendo el boom en la escuela y es algo que las maestras que están poniendo en práctica esa estrategia están viendo que sí se puede, que sí se puede. En cuanto a deficiencia intelectual, ahí sí está difícil porque los niños son más inquietos, más intensos. La mayoría de ellos tiene TDAH, la mayoría tiene como asociado. Aparte del aprendizaje, algo que pasa, que está dañando todo este proceso de aprendizaje es la permisividad y esa sobreprotección de los padres de familia. Esa parte donde los padres los quieren meter en una burbujita y no quieren que nada les afecte y ahí ellos mismos son los que están dañando. Entonces también llevar esa conciencia de que no se puede permitir. A un niño se le trata como a un niño se le dice no, se le dice sí, a un niño se le permite esto, al otro niño no se le permite esto, no, tenemos que ser, las reglas tienen que ser parejas en cuanto a la educación en casa, en cuanto a la educación en escuela. Entonces es importante que manejemos todo esto. También, ¿qué más puedo contarles? Bueno, que hemos visto muchos avances y muchas mejorías en cuanto a conducta. Niños que comenzaron desde la terapia floral, estaban chiquitos y que ahora ya son, por decirlo así, adolescentes que tienen unas conductas diferentes. Y pues a veces hago los chiles con los maestros, con los padres de familia, que son con los que más me relaciono en ese momento. Yo digo, me acuerdo como cuando vino, ¿te acordás que casi me desbarata la puerta? Sí, dicen, pero ahora ya no, miren. O sea, ya te saludan, ellos pueden tener esa parte, aunque no te dan la cara, ¿verdad? O no nos dan el beso, pero por lo menos ya en el intento, por lo menos ponen la cara, uno es la que lo tiene que besar, o sea, ellos nos incluyen en su mundo. En el caso de los autistas, ya nos incluyen, ya no hay esa diferencia, hay más tolerancia. Entonces, también pues reconocer que sí han avanzado y que las etapas del desarrollo son importantes porque ahí es donde merecemos el desempeño del padre de familia. No hay que dejar solo a un niño o a una niña, si no, no van a avanzar. Hablar de este mundo, y no es un mundo paralelo, es un mundo real, donde todos tenemos que estar incluidos, porque somos sociedad, porque los niños con deficiencia, los jóvenes con deficiencia también merecen un trabajo, merecen estar a la par de nosotros, merecen trabajar porque también llegan a tener familia. Muchos jóvenes sordos que se casan y tienen hijos, muchas jóvenes sordas que son madres solteras, muchos niños con autismo leve que sí han llegado a casarse y que han llegado a tener esa experiencia, pero siempre la familia detrás por lo general. Niños con deficiencia intelectual que sí, pues hay más dificultades en cuanto a la parte social, porque para hacer un trabajo ellos necesitan otro tipo de experiencia, pero está la inserción laboral. Hay programas que les incluye, por ejemplo, Walmart, por ejemplo, los Maxi Palí, los Palí, están incluyendo bastante, o sea, muchos jóvenes que están trabajando y que llegan ellos a buscar, por ejemplo, sus notas y están, mire, que están emocionados porque van a trabajar, porque llegan a tener familia. Entonces, vemos grandes avances, pero si nosotros les negamos esa oportunidad a ellos, ¿qué pasa, verdad? No hay ese espacio. Entonces tenemos que ser también tolerantes con ellos, permitirles ese avance para que ellos puedan desarrollarse como seres humanos. También se enamoran, también experimentan los cambios. O sea, se imaginan chicos y chicas adolescentes, por ejemplo, con autismo, tocándose, explorándose, o niños que están tocándose porque están explorándose, están conociéndose. Entonces, es normal en ellos. No podemos decir que no, o sea, ellos también sienten sus emociones. Por ejemplo, niños que se enamoran y es normal, o sea, que ven, por ejemplo, ahorita hubo algo, yo me río, pero después digo, yo tengo que respetar eso porque es la parte de un joven que se enamoró de una señora mayor
le gustó la señora y le mandaba corazoncito y le mandaba mensaje, porque lo agarró el número del grupo. Se enamoró el niño, es un preadolescente de la señora, ¿qué podemos decir? Pero digo, ¿qué le miró a la señora? Pero algo le gustó de la señora, entonces ellos tienen también derecho a enamorarse, a que a alguien le guste, a que a alguien no le guste, a expresarse, esto es bueno, esto es malo, o sea, eso pasa. Cuando ustedes han llegado, por ejemplo, cuando hacen el voluntariado o llegan a Tejer Flor, muchas veces vemos niños que son bien cariñosos, bien afectivos, demasiado a veces algunos, ¿verdad? Otros no, son más apáticos, más reservados, pero es una convivencia diferente, porque hay aceptación muchas veces de parte de ellos. En cuanto a la comunidad educativa, he visto que ahora respetan más la terapia floral. Vuelvo y repito, antes decían otra cosa, pero ahora ellos buscan esa alternativa porque han visto cambios. Me dice la maestra un día esto, profe, ¿qué tienen esas gotas? Mire, que la niña que es bien inquieta, sentadita con permanencia, wow, eso es efecto, le digo, también de que hay avance, porque hay reconocimiento de sus emociones, y el otro niño que es bien, y está muy intenso, mire, lo veo más quieto. Wow, digo yo, qué bueno, entonces sí vemos una efectividad, maestras muy contentas porque pueden trabajar. Cuando vemos que hace efecto la terapia floral, ¿qué pasa? De que puedes trabajar, porque trabajar con niños con autismo, por ejemplo, es difícil, porque ellos no tienen la permanencia, están muy inquietos, giran, se dan vuelta, no quieren hacer nada, no quieren hacer trazo, pero cuando ya están con esa conciencia, te das cuenta de que sí se puede. Entonces, es animar, ¿verdad? A cada persona, de que, o familiar o padre de familia, de que tienen un hijo con deficiencia X o Y, de que se animen, de que tienen que esforzarse mucho, porque la realidad de las realidades es que podemos avanzar en esto. Bueno, Trina, te doy ahí el espacio, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Adilia. La verdad que durante estos 14 años, por ejemplo, el trabajar en equipo, o sea, en coordinación o sea, con las personas de la institución, ¿no? Que te brindan pues, una información con una coordinación, la verdad que es maravilloso, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues la terapia floral, o sea, la terapia floral como una herramienta para poner en marcha lo que es no, o sacar a flote nuestra inteligencia emocional, la inteligencia emocional de esta persona que sufre este tipo de trastorno, es importantísimo porque realmente, por ejemplo, entre todos, lo que hay que conseguir, que esa persona que experimenta esta deficiencia consiga autonomía, ¿no? Y autonomía implica ser inteligente muchas veces emocionalmente. ¿Por qué? ¿Para qué? Por eso la terapia floral es como, o sea, un recurso que les va a permitir reconocer lo que sienten, sus propias emociones, pero además también tener conciencia del efecto de esa conciencia. Por ejemplo, imaginar un niño que está rabioso, ¿eh? Y de pronto él llega a tener conciencia y cuando me pongo rabioso, cuando tengo esta actitud de rabia, ni se acercan, me quedo solo. O sea, ¿qué quiero? ¿Soledad? Pues entonces como una conciencia de efectivamente que tengo que hacer, transformar mi conducta, ¿no? Pero, y muchas veces como ayudarle a qué es lo que sienten, o sea, identificar qué es lo que sienten y qué es muchas veces, cuál es el origen de esa emoción, qué es lo que provoca esa emoción, porque acordaos vosotros que la terapia floral es al ampliar nuestra conciencia, efectivamente nos va a poner en contacto efectivamente con el error que estamos cometiendo. Por eso Eduard Bach decía que la terapia floral es magnífica o sea, en una labor preventiva, porque cuando nuestra conciencia hace clic con el error, o sea, y se te vuelve a presentar la situación, es como ya aflora de una forma, si se ha producido la catarsis, genial, pero si no va la sensación de cuál es el efecto que tengo de mantener esta actitud, ¿no? Luego, por ejemplo, la terapia floral también les permite autorregular, es decir, controlar, pues como decía,
emocionalmente y controlar sus propias emociones, ¿eh? Y muchas veces como una labor, Arilia lo comentaba efectivamente, porque es como aflora una actitud de contención. ¿Eh? Es decir, ok, por lo menos les da capacidad de decir, le pegaría a ese o el tal, pero sé el efecto, con lo cual me contengo, ¿no? Entonces, y muchas veces como ser responsable de las consecuencias de sus actitudes, ¿eh? O sea, y estar abierto, o sea, es decir, porque muchas veces vemos a lo mejor niños que, pues, lo típico, que llevan mucho tiempo, que han entrado hace poco tiempo dentro del centro, ¿no? Entonces tienen miedo, pues miedo a lo mejor a relacionarse, les cuesta lo que decía, no hay permanencia, no hay constancia, ¿pero por qué? Porque ellos no están acostumbrados a esa rutina y entonces todo eso, pues entonces, pues enseguida conseguir esa permanencia, que es conseguir que aflore su confianza sobre la sensación de que están en el sitio y en el lugar correcto, ¿eh? Que se están sintiendo, o sea, se están sintiendo bien, ¿eh? Que el centro, o sea, el centro y acatar una serie de instrucciones, no vamos a decir de instrucciones, pero de normas y eso, pues eso le produce bienestar, ¿no? El, entonces, y luego es como ante los cambios, por ejemplo, sobre todo en los autistas, vosotros sabéis que el autismo, bueno, pues una de las cosas a un niño autista, ¿verdad? Que cualquier cambio le afecta grandemente, ¿eh? Entonces, pues sea incluso dicho por los padres, ¿no? Porque nosotros trabajamos en la atención de una forma sistémica. Sistémica quiere decir, efectivamente hay algunas veces que a lo mejor se pueda atender directamente al niño con esta eficiencia, ¿no? Pero hemos visto que ¿quién transmite realmente la información? Son los padres, el entorno, ¿eh? El entorno puede ser el tutor, puede ser la abuela, pueden ser los padres, pero son ellos realmente quienes transmiten la real información, ¿no? Porque tú le vas a preguntar al niño, bien, no, está bien, entonces no te transmite, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, cuando ellos, y a mí esto dicho por Arilia y algunos otros profesionales de allí del Melania, o sea, cuando el niño tiene conciencia efectivamente de la efectividad de la terapia floral, ¿no? Es como es como hay mejor rendimiento, ¿eh? Es decir, logra los objetivos que se marca, ¿no? Hace las cosas porque le gusta realizarlas, no porque se las imponga, ¿no? Entonces, por eso os decía, es muy fácil ver cómo se imponen metas o cómo tanto, incluso profesoras te dicen, antes ni atendía, es que era un desobediente, es que ni prestaba atención ni nada. Y fíjese que ahora todas las metas, o sea, me cumple y tal, e incluso anima al grupo a hacerlo, o sea, ¿sabes? El, o sea, realmente, por ejemplo, la verdad que es como se dice, aquí en Nicaragua se dice bastante lo de es una bendición, pues es una bendición, ¿no? Es una bendición porque el niño adopta una actitud positiva, positiva ante el trastorno, y busca soluciones y el entorno, por eso trabajar de una forma sistémica es importantísimo, importantísimo para que realmente se busquen soluciones, o sea, es decir, se sea consciente efectivamente de la realidad que estamos viviendo, que no es un castigo, es por algo te ha tenido esa persona, este ser con este trastorno, que te va a facilitar un aprendizaje y ten por seguro que él igual, él viene aquí con un propósito y un aprendizaje, ¿no? Que hay que respetarlo, porque es su alma quien decide, ¿no? Y luego, por ejemplo, vemos muy importante como otra de las características de la terapia de la inteligencia emocional, que es la empatía, ¿no? Como, o sea, la empatía en el momento que ese niño
tiene capacidad de reconocer sus propias emociones, pero también las emociones del otro, ¿eh? O sea, es decir, es como no le pego porque llora, o sea, porque tener en cuenta lo que va a sentir el otro, ¿eh? Es decir, reconocer sus propias emociones y las de los demás es importantísimo, ¿no? Entonces, y porque gracias, o sea, que anticipa y previene conflictos que puede haber por una mala conducta, con lo cual o la hago o no la hago, pero por lo menos ya soy consciente de los efectos que va a tener, ¿no? Y como decía, efectivamente hay una virtud que aflora, que es importante, la tolerancia, aceptar efectivamente que hay a lo mejor 12 niños en clase, que cada niño es un mundo, con lo cual tiene que respetar a sus compañeritos, esperar que le vea, ¿sí? Sí, realmente solamente decir algo, Trina, que nosotros le tenemos miedo a lo que no conocemos, pero estamos lidiando con seres humanos, niños, niñas, adolescentes que tienen esa deficiencia. No tengamos miedo a lo que desconocemos. Hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, a los niños cuando están en crisis, los niños autistas o a los niños con deficiencia cuando hacen sus rabietas. No tengamos miedo porque ellos son seres humanos, ellos necesitan mucho afecto, mucho amor, mucha paciencia, pero también hay que enseñar las normas y reglas siempre porque es importante que ellos avancen. Vos dijiste algo muy importante, el reconocimiento de sus emociones, porque no es que lo van a reconocer como yo me enojo por esto, ellos no saben por qué se enojan. Los cambios de clima están afectando grandemente ahorita a muchos niños, pero están teniendo mejor conciencia y más avance. Ellos son niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, ¿verdad? Con una deficiencia, seres humanos que tienen muchas emociones, ellos también tienen esas sensaciones y no les tengamos miedo. La verdad es que todos somos iguales y la única barrera que nos está, como dicen, que nos separa de uno de los otros es la comunicación al final, porque nosotros tenemos que hallarle el modo de comunicarles a ellos nuestras emociones y que ellos se comuniquen con nosotros para que ellos puedan avanzar. Y eso es como la regla de oro, comunicación, o sea, tener ese afecto hacia ellos y no tenerle miedo a lo que no conocemos. Y si por cosas de la vida, de verdad, dentro de la familia llega a haber alguien con una deficiencia, investigue, lea, no tenga miedo, pregunte, porque la verdad que no es un reto fácil, no es un reto fácil tener un niño con una deficiencia o una niña. Yo le digo a los padres, siempre se los digo, de que ellos fueron escogidos porque son padres especiales también. Entonces, realmente hay que avanzar en esto, cada vez vamos mejorando más el aprendizaje con ellos. A la par hay muchas técnicas y muchas estrategias que están funcionando, pero no dejemos tampoco nuestra terapia floral porque yo sé que les está ayudando grandemente en todo este proceso. Sí, pues muchísimas gracias, Adilia. Aquí, la verdad que, por ejemplo, como ya decía, la, la terapia floral, o sea, nos permite poner la llave fundamental, una llave fundamental porque realmente cuando conseguimos que estas personas pues tengan un cierto control de sus propias emociones, ¿no? Es la llave fundamental para conseguir realmente una inclusión social, ¿no? O sea, el buen desarrollo emocional, ¿no? El tener una óptima inteligencia emocional, entonces es la llave fundamental para abrirnos la posibilidad de una inclusión, ¿no? Pues ya estamos terminando y la verdad que quiero aprovechar en estos momentos, pues como ya he dicho, para agradecer a todo el equipo, a todo el equipo que formamos, el equipo de atención con el Melania Morales, ¿no? Y realmente yo, o sea, vuelvo a repetir, doy la gracia, bueno, pues de que esa oportunidad que se cruzó hace 14 años, ¿no? Que la hubiera podido, o sea, que le he aprovechado, ¿no? Y la verdad, pues, porque
es una, ¿cómo diría? Para mí, como yo ahora estoy hablando de Trina como voluntaria, ¿no? Para mí realmente, no solamente, bueno, además el Melania Morales, pero también los distintos programas de investigación y de voluntariado que se están haciendo, pues son auténticas escuelas de aprendizaje, ¿no? Porque por lo menos, o sea, yo puedo decir que yo me acuerdo cuando yo empecé como terapeuta, en mi vida había atendido a una persona con una deficiencia. O sea, sí, a lo mejor en Madrid de vez en cuando, pero leve, muy leve, ¿sabes? Y el autismo leve y tal. Y cuando yo al principio me vi, no que me viera, o sea, decir, pero cuando, claro, porque yo estuve como 2 años haciendo el voluntariado, o sea, es decir, yo iba, pues atendía a muchos niños y eso, pero algunas veces me enfrenté, o sea, me llegaban cosas que yo decía, bueno, ¿y esto como? Que no sé, ¿no? Pero te das cuenta realmente que no es en sí, que no es en sí el trastorno del que tiene el niño, sino, es decir, es la envoltura emocional que envuelve a ese niño, ¿eh? Y te das cuenta realmente qué importancia tiene el entorno, ¿eh? El entorno, no solamente el familiar, sino también también de maestros, de tal, porque también se ha atendido no solamente a los niños, se atiende también a profesores. Y yo creo que es importante, o sea, empezar a trabajar de una forma sistémica es importantísimo, ¿no? Pues entonces, muchísimas gracias, Adilia. Gracias, Aquí, sí, gracias a ti, muchísimas Trina, por gracias. este espacio, ¿verdad? Y espero que haya sido, pues, este compartir de experiencia de mucha ayuda, porque realmente hablar de personas con discapacidad, ¿verdad? O deficiencia es como algo ajeno, pero es muy bonito trabajar con ellos. La verdad que es la mejor experiencia que puedo decir que he tenido y ellos también quieren y necesitan mucho amor. Así que ánimo y adelante, ¿verdad? Porque sí se puede mejorar muchas cosas. Ok, sí. Gracias.